Yo, como muchos sevillanos, se puede decir que nací ya en esta hermandad. Tanto mi padre como mi madre pues eran devotos del Cristo y de la Virgen, de nuestro Cristo y nuestra Virgen, eran hermanos antiguos. Ellos, cuando finalizaron su bachillerato, fueron compañeros de curso en el Instituto de San Isidoro y acceden a la universidad, entonces se hacen hermanos de la Buena Muerte. Y en mi casa, pues, la devoción a la Buena Muerte pues, ha sido vivida por mí pues, prácticamente desde mi nacimiento. A mí me bautizaron en la parroquia de San Andrés, que era la parroquia donde se casaron mis padres, muy próxima a la casa de mis abuelos, donde nací, en la calle Muro de Dios. Y inmediatamente pues, me hicieron hermano de esta hermandad. Se puede decir que yo aprendí a rezar delante del Cristo de la Buena Muerte y quizás uno de mis recuerdos más antiguos pues, es el de mi madre rezando conmigo ante la Virgen de la Angustia, diciéndome: Juanito, tú pídele a la Virgen, madre mía, me muero. La hermandad para mí ha significado mucho. Yo creo que lo que yo más he deseado en el mundo siempre fue salir de nazareno en esta hermandad. Yo veía a mi padre vestirse todos los martes santos en casa de mis abuelos y desde allí pues tenía que esperar a la hora de salida de la hermandad para ir a verla por la calle La Araña, calle Orfila, era el sitio donde nos poníamos mi madre, mi hermana y yo a ver a nuestro Cristo y a nuestra Virgen. Me impresionaban aquellos nazarenos penitentes con las cadenas que entonces se ponían, los grilletes y tal. Y desde luego me impresionaba ver a mi padre en el último tramo de Cristo, donde siempre formó. Mi primera salida en la hermandad fue en el año 60. Y hubo una pequeña trampa, no sé si debería decirlo. Yo no tenía entonces los 14 años exigidos. Hice mi primera salida, no tenía todavía ni siquiera cumplido los 12 años, eran 11 años, pero claro, en la hermandad rezaba que iba a cumplir 14, como era un niño más o menos alto, pues me dejaron salir y bueno, cumplí una de las mayores aspiraciones de mi vida. Bueno, yo no lo decidí prácticamente, casi lo decidieron por mí y fue una decisión tomada muy rápidamente. Lo que estaba previsto cuando finaliza el mandato de don Juan Manuel Contreras, en cuya junta tuve el honor de participar como conciliario, lo que estaba previsto es que el teniente de hermano mayor, profesor muy respetado de la universidad, había sido profesor mío y en ese momento muy amigo mío y muy querido por mí, compañero de carrera, bueno, había sido profesor mío de la carrera, pero realmente él es químico como yo, don Vicente Flores Luque, era teniente hermano mayor y estaba previsto que él encabezaría una candidatura que salía de nuestra junta. Cuando llega prácticamente el momento de las elecciones, Vicente Flores decide no presentarse. Yo en la lista de Vicente Flores iba como teniente de hermano mayor. Y bueno, lo que tenía previsto es que después de 4 años o de 8 años, según durara el mandato de Vicente, pues sería mi momento. Para mí, como he escrito en algún momento, realmente ser hermano mayor de la hermandad en la que nací y me formé como católico y como cristiano, pues para mí eso era un honor de los mayores a los que yo podría aspirar. Bueno, yo tengo otra visión de aquello. Usted dice solo 23 votos. Bueno, no son tan pocos, ¿eh? Fíjese que tampoco la elección participaba el cuerpo entero de nazarenos de la hermandad, ni de hermanos. Realmente los votos emitidos fueron 400, 200 para una candidatura y poco más de 200 para otra, o sea que 23 votos es el 10%, o sea que la diferencia no es tan nimia. Pero sí es verdad que algunas personas se sintieron crispadas. En aquella época de la candidatura que no salió favorecida, pues había personas muy
honorables, todas ellas, bueno, porque vamos a decir algunas, todas ellas, pero algunas muy próximas a mí, amigos míos, que bueno, se tomaron aquello deportivamente y colaboraron conmigo en los 5 años de mandato, pero hubo otras personas que se crisparon, es verdad, hubo personas crispadas, sí, y personas crispadas que venían a los cabildos a tirarles piedra al hermano mayor, pero por motivos futiles, ¿eh? No cree usted que eran cosas importantes, ni mucho menos. La realidad en la que estábamos nosotros era muy distinta por aquella de los que venían, no sé, a lo mejor que claveles o lirios, fíjese usted que ni mi edad, a mí me da igual. Que si los monaguillos van en un sitio o van en otro, que si más monaguillos o menos monaguillos. Mire, la verdad es que la realidad de la Iglesia en aquella época y la realidad de nuestra Junta iba por caminos muy distintos. Yo no ceso solo a don Rafael Ariza, persona a la que yo respetaba y apreciaba como era respetada y apreciada por toda Sevilla. Yo ceso a don Rafael Ariza y a don Jesús Pasterra, que era el capataz de la Virgen. Había 2 cuadrillas distintas, no era la cuadrilla de la Hermandad y los capataces de la Hermandad, eran la cuadrilla del Cristo y la cuadrilla de la Virgen. Cada una con sus sentires, sus pesares, sus enfrentamientos y sus rivalidades. Y yo en los 8 años que estuve en Junta de Gobierno como conciliario, había vivido situaciones no dramáticas, pero grotescas, de amenazas, de plantes y cosas de estas. Yo no quería que aquello se produjera durante mi mandato. Yo quería propiciar una cierta renovación en las cuadrillas, porque en esas 2 cuadrillas de las que les hablo, pues había capitanes, tenientes y sargentos y clases de tropas. Y estos capitanes, tenientes y sargentos eran los que decidían quién salía y quién no salía del mano costalero. Y bueno, pues había años que iba mejor y años que iba peor. Y existía la leyenda de que nuestra Virgen se descolgaba. Y nuestra Virgen se descolgaba porque yo tenía en mi junta hermanos costaleros que habían ido en paso de Virgen, porque algunos años los palos no iban completos cuando llegábamos a la lonja. Y eso era paradójico en una hermandad en la universidad con tantos jóvenes aspirando a ser costaleros y que los palos de la Virgen no fueran completos y la Virgen llegara arrastrando un poquito la trasera, era un poco penoso. Manolo Santiago, para todos los que lo quisimos y apreciamos, había sido el alma de aquella primera cuadrilla del 73. El pobre ya estaba muy tocado por su enfermedad, venía aquí con una silla de ruedas, le daba unas emotivas charlas a los costaleros en la Igualada y antes de salir, y él decía que, bueno, que su capitán sería su hijo Antonio, el que ejercería de capataz efectivo delante de los pasos. Para mí aquello resolvió el ruido de costales. Desde entonces yo creo que nuestra hermandad no ha vuelto a tener problemas. Antonio Santiago era un hombre muy respetado entre los capataces de Sevilla. Para mí en aquel momento era el mejor capataz que había en Sevilla. Y para muchos pues sigue siendo una persona de una categoría humana y técnica como capataz. Impresionante. Por otra parte, la hermandad se ahorró una nómina importante porque Antonio Santiago jamás nos pidió ninguna compensación por ser capataz de nuestra hermandad. Bueno, pues fueron muy distintas. La conmemoración del 25º aniversario de la cuadrilla de costaleros fueron prácticamente 2 días, 2 jornadas muy emotivas. Recuerdo que un sábado pues nos citamos aquí todos los que habían pertenecido a aquella cuadrilla, miembros de aquella junta y que todavía estaban en condiciones de asistir aquí y los miembros de nuestra Junta de Gobierno, evidentemente. Hubo una primera Eucaristía en nuestra capilla delante del Cristo. Después de aquella Eucaristía pues tuvimos aquí una mesa redonda. Bueno, se recordaron momentos, se recordaron emociones sentidas por todos ellos, en un clima verdaderamente fraternal y encantador. Después tuvimos una copa en los patios del rectorado y nos hicimos las consabidas fotos en las que, estamos todos los asistentes y pasamos una mañana
verdaderamente memorable. Pero quizás el acto más emotivo fue el día siguiente, domingo, era domingo de Pasión, y tras el besapiés de nuestro Cristo, el Cristo se puso sobre unas andas que nos había cedido la Hermandad de San Bernardo y se realizó un Vía Crucis a hombros de los costaleros de aquella primera cuadrilla y los miembros de la Junta que propició su formación alrededor de la universidad, por aquí por la lonja de la universidad. Fue un acto emotivo. Yo quisiera haberlo seguido celebrando, pero por unos motivos u otros no se volvió a celebrar. El 75 aniversario fue algo diferente. El 75 aniversario de fundación de la hermandad realmente no fue un día, aunque en un día se centró algo muy importante como fue el pontifical de la Anunciación con el traslado de ida y vuelta del Cristo, pero fue un año completo. Aquello se inicia en el Paraninfo de la Universidad, presidido por nuestro arzobispo y por el señor rector magnífico de la Universidad, en aquella época, don Miguel Florencio Lora, que colaboró con nuestra hermandad siempre, en todo momento, aunque nunca asistió a los actos religiosos por motivos que él me confesó y que creo que no debo decir, pero él siempre colaboró con nosotros en todo lo que le pedimos y fue un hombre excepcional para nuestra hermandad. Yo se lo agradecí siempre. En aquel acto de inauguración del 75º aniversario, pues se presentó el cartel anunciador del año del aniversario, debido al artista miembro de nuestra Junta, Ignacio Cortés Martínez, que era profesor de dibujo y sigue siendo de la Facultad de Bellas Artes, un pintor excepcional y muy reconocido en Sevilla. Y se firmó un documento que para mí fue bastante importante, también sugerido por don Ricardo Mena Bernal. Debo agradecerle que me pusiera sobre la pista de aquello, porque es verdad que existía un documento muy antiguo del año 43, creo, siendo rector de la universidad don Mariano Mota Salado y firmado por el director general de enseñanza universitaria. Pero usted sabe, eran los años inmediatamente posteriores a la guerra, un documento además muy ambiguo, que yo creo que en los tiempos actuales, con todo esto de la memoria histórica y demás, no hubiera tenido mucha validez, porque además prácticamente no se especifica nada, o sea, sencillamente que el Cristo lo podía utilizar la hermandad para los actos de culto. En el documento que se nos otorga, siendo rector don Miguel Florencio, hay una serie de estipulaciones y, por supuesto, se cede la imagen del Cristo de la Buena Muerte a la hermandad para los actos de culto previstos en nuestras reglas. La universidad se reserva el derecho de utilizar la imagen en alguna exposición del patrimonio artístico de la universidad, como así se había hecho en el mes de octubre del 75, pero en aquellas estipulaciones hay algo que a mí me llamó la atención y me gustaba que estaba por escrito, y es que ese documento se renovaba periódicamente durante cada 5 años si ninguna de las partes lo denunciaba al menos con 15 días de antelación a la fecha prevista de su vencimiento. Entonces, bueno, pues esto nos liberaba de la posibilidad de que algún rector cerrase a culto la capilla, como ya había ocurrido en el pasado, y la hermandad tuviese que dejar de celebrar los cultos ante la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Yo creo que no están los tiempos para eso y, por supuesto, actualmente no lo están ni lo han estado en los años anteriores y espero y pido al Cristo que no lo vuelvan a estar jamás. Pero bueno, por si acaso, ya está escrito. Son recuerdos muy hermosos en los que yo tengo que agradecerle a don Joaquín Saiz de la Maza, hermano mayor de la Macarena en aquel entonces y hermano nuestro muy antiguo y buen amigo mío,
que se portara tan fraternalmente con nuestra hermandad como siempre y tan receptivo con todo lo que le propusimos. El hermanamiento se plasmó en un documento entonces, pero el hermanamiento con la Hermandad de la Macarena realmente existía desde hace muchos años. Usted sabe, y todos los sevillanos conocen, que durante los años de la guerra y de la inmediata posguerra, la Hermandad de la Macarena residió en la capilla en la iglesia de la Anunciación, donde hubo una convivencia puramente fraternal entre las dos hermandades. Mi padre y mi madre, hermanos del Cristo, siempre fueron macarenos de corazón, como le ocurrió yo creo que a la mayor parte de los sevillanos del centro de Sevilla. Es una opinión mía, refrendada por algún hermano de la Macarena muy señalado, de que aquellos años fueron cruciales para la Hermandad de la Macarena. Yo creo que la Hermandad de la Macarena y concretamente Nuestra Señora de la Esperanza probablemente no significaría lo que significa hoy para muchos sevillanos de no haber sido por aquellos años que residió en la Anunciación. Queríamos darle un retablo que estuviera más a la altura de lo que significa la Virgen en nuestra hermandad. Entonces contábamos, como he señalado anteriormente, con un verdadero artista en nuestra junta. Yo creo que ni la 10ª parte de los logros de nuestro mandato hubieran sido posibles si no hubiera estado asistido por personas tan capaces y tan leales y tan comprometidas con la hermandad como yo tuve la suerte de tener a mi lado. Pero Ignacio Cortés estaba en muy buena relación con el otro artista que fue el artífice del retablo, don Manuel Guzmán Bejarano. Ellos eligieron más o menos el diseño, entre los que don Manuel tenía más o menos allí en borrador. Recuerdo que Ignacio Cortés lo que hizo fue proponerle que lo estilizara un poco más, porque en un inicio ese retablo tenía unas dimensiones un poquito más ensanchadas. Y de aquellas charlas con don Manuel Guzmán Bejarano en su taller de la calle Guadalquivir, yo guardo un recuerdo imborrable. Aquello te hacía retrotraerte prácticamente a la Sevilla del siglo XVII, te daba la impresión allí oliendo a madera, entre virutas, hablando con aquellos artistas. Uno parecía estar en el taller de Juan de Mesa o de Martínez Montañés, porque don Manuel Guzmán Bejarano era una persona tan entrañable, un hombre tan buen conversador, con tantos recuerdos que nos hacía partícipe de ellos. Artísticamente nadie le decía nada. Allí el único que hablaba de cuestiones técnicas y artísticas eran Ignacio Cortés y don Manuel Guzmán Bejarano, porque ambos se respetaban como artistas que eran. Los demás nos limitábamos a escuchar. Y cuando él se sentía a gusto, cuando don Manuel Guzmán Bejarano se sentía a gusto, sacaba una botellita de fino San Patricio, nos daba una copita a los que estábamos allí y ya estuviéramos 3 o 30, una lata de sardinas. Abría una de sardinas, me ponía allí y allí seguíamos charlando de los temas que se suscitaran. A mí no me cabe duda que las 3 candidaturas que concurrieron, pues las 3 tenían grandes proyectos y las 3 amaban a la hermandad, cada una con su sensibilidad, porque es muy difícil en una hermandad de penitencia unir todas las sensibilidades en una sola. Considero legítimo que cualquier hermano que se crea capacitado y que se reúna de personas que así lo sigan y que estén también capacitadas para ayudarle, pues se presente a unas elecciones si es que quiere hacer cosas que no se han realizado o cosas que van en contra de lo que se ha hecho en la anterior candidatura. Yo creo que eso es legítimo. Lo que no se debe perder de vista nunca, 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 es que, como he citado antes, los modos y formas de una hermandad de penitencia no son los modos y formas de la política. En aquellas elecciones que usted citaba del año 95, algunos de la Junta que no salieron elegidos hablaron de pasar a la oposición. Fíjese qué cosa más absurda, que es una contradicción, es que hablar de hermandades y oposición es un oxímoron, es que
No puede haber fraternidad en una hermandad de cristianos dentro de la Iglesia cuando hay alguien que se considera oposición. Habrá juntas que salgan elegidas, otras que no salgan elegidas, juntas que tengan una sensibilidad, juntas que tengan otra sensibilidad, pero todos lo que debemos hacer es colaborar y cooperar con el hermano mayor y con la junta que salga elegida en lo mejor que podamos. Y de aquellas elecciones que usted me cita ahora, del año 2000, la junta que procedía de mi junta de gobierno, encabezada por el que fue mi teniente hermano mayor, no salió elegida. Pero nadie recordará que ningún cabildo, ni yo, ni ninguno de los hombres que formaron la junta conmigo, viniera a los cabildos generales a tirarles piedras al hermano mayor ni a ninguno de los conciliarios por ninguna de las cosas que se habían realizado. Yo consideré que mi mandato estaba cumplido. Durante él hice lo que mi conciencia y mi sensibilidad me dictaron y me permitieron hacer. Y después, cuando aquello cesó, pues pasé a coger mi cruz y a procesionar los martes santos desde el Cristo. Y si los hermanos mayores consideraban oportuno pedirme consejo, pedirme opinión o pedirme ayuda en lo que fuese, sabían que estaba a su lado. Mire, hay cosas muy importantes de mi mandato. No cabe duda, la celebración del 75º aniversario fue un hito importantísimo. El hermanamiento con la Hermandad de la Macarena. Pero hay otro hito que quizás pase un poco desapercibido, que fue la celebración de un simposio en Sevilla, convocado por el Consejo Diocesano de la Cultura, que había fundado hacía unos años su Santidad el Papa Juan Pablo II. Ese simposio se tituló Cultura y Esperanza Cristiana. Lo presidió el que era presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, el cardenal Paul Pupar, que ya había visitado nuestra hermandad en el año 95-96, era el final. Recuerdo que nos entrevistamos con el rector, que en aquella época era todavía Juan Ramón Medina Precioso, debió ser el año 95-96. El cardenal Pupar le debió impresionar a la Universidad de Sevilla y el movimiento cultural que la hermandad realizaba dentro de la Universidad de Sevilla y dentro de la Sevilla de aquella época. Sin ánimo de pecar de inmodestia, creo que nuestra hermandad en aquel momento fue probablemente el principal animador cultural de la vida de nuestra ciudad. Y aquí vinieron conferenciantes con reconocimiento nacional e internacional. Y recuerdo pues premios Príncipes de Asturias a la investigación científica, profesores de psiquiatría clínica de la Universidad de Nueva York, don Joaquín Ruiz Jiménez, que vino a hablar de los derechos humanos cuando se celebró el 50º de su promulgación por Naciones Unidas. El nivel que habían alcanzado aquellos ciclos fue verdaderamente importante. Yo no creo que ninguna otra institución sevillana promoviera actos culturales como los que se promovían aquí. No cabe duda, porque en las juntas había personas que tenían muchos contactos profesionales con diversas actividades científicas y culturales, y porque teníamos un motor detrás nuestra que era don Juan del Río Martín, que tenía grandes contactos en el mundo de la cultura, de la jerarquía eclesiástica, del periodismo. Todo aquello propició ese caldo de cultivo que yo creo que impresionó al cardenal Pupar, y eso fue lo que le llevó a celebrar en el marco de la Universidad de Sevilla, y propiciado por nuestro arzobispado, aquel simposio de cultura y esperanza cristiana. Hubo muchos recuerdos bonitos como hermano mayor. Yo recuerdo, por ejemplo, la bendición del altar que usted, altar y retablo de la Virgen, una vez dorado. Pues fue un recuerdo bonito. Estaban el artista que lo talló y el dorador que lo doró. Pero indudablemente quizás el recuerdo más bonito fue el pontifical al que he aludido antes en la Iglesia de la Anunciación, la firma del acto de hermanamiento. Y también, aunque no fue tan, digamos, sublime, pero sí, bueno, más en la línea cofrade que gusta en Sevilla, mi primera salida como hermano mayor presidiendo a la Virgen, flanqueado por el obispo entonces de Ávila,
Antonio Cañizares y al otro lado Juan Manuel Contreras Ayala. Y también, como no, la salida con la Esperanza Macarena, el hermano mayor, Joaquín Sáez de la Masa, al que ya he aludido anteriormente, nos ofreció participar en aquella estación de penitencia. Salimos de la Basílica y nos recogimos en la Basílica y fue una estación importantísima para mí. Yo creo que el paso por la calle Sor Ángela de la Cruz y el acto cuando la Virgen se vuelve hacia las monjas, las hermanas de la Cruz, y entra en el zaguán. Yo era un pardillo, yo no sabía más o menos aquel protocolo, pero Joaquín me cogió del brazo y me metió en la delantera del paso, y en el zaguán del convento nos quedamos Joaquín Sáez de la Masa, yo arrodillado cada uno a un lado de la Virgen, y Luis León, el capataz, entre nosotros. Aquel momento para mí supuso casi un derrumbamiento espiritual. No lo olvidaré nunca, y aquella santa rezándole a la Virgen y cantándole con aquella fe fue un momento sublime para mí. Desde entonces, bueno, soy hermano de la Macarena. Mire, ninguno. Yo viví momentos muy hermosos siendo hermano mayor, compartidos con aquellas personas entrañables que formaron mi Junta de Gobierno. Tuve la oportunidad de conocer y intimar con personas de muchísima categoría intelectual y humana, y siempre le estaré agradecido a la providencia el haberme brindado aquellos años. Hubo algún disgusto, pero mire, estas cosas cuando no matan, enseñan. Mire, la Hermandad de los Estudiantes hoy día, la actual, ha atravesado momentos difíciles, no cabe duda. O sea, estos 2 años casi que llevamos de pandemia, pues han sido años difíciles que marcarán la vida de la Hermandad, como marcarán la vida de todas las personas que hemos tenido la desgracia de vivir estas circunstancias. Sin embargo, yo creo que nuestra hermandad pues los ha sobrellevado muy dignamente. Los actos de culto se han llevado muy dignamente a la capilla, con el aforo debido. No hemos podido naturalmente realizar nuestra estación de penitencia ni ningún otro acto colectivo. Pero creo que la hermandad ha tenido el acierto de hacernos participar mediante el canal de YouTube de la hermandad de todos los actos de culto, incluso de las misas de martes, de las misas de hermandad, a lo cual yo personalmente le estoy muy agradecido a la Junta actual porque me ha permitido participar en unos cultos que de otra manera no hubiera podido estar. Yo, bueno, ya por nuestra edad he sido un poco temeroso, y aunque el hermano mayor tuvo la deferencia de invitarme a todos los cultos y todos los actos importantes que se celebraron en la hermandad, siempre se lo agradecí, pero rechacé el honor porque no quería exponerme a un contagio. Quiero seguir llevando la cruz detrás del Cristo durante muchos años todavía. Estimo que la hermandad vive momentos importantes. Una cosa sí echo de menos, pero creo que estamos a tiempo de hacerlo, y quizás sean aquellas vivencias culturales, aquel motor dinamizador de la vida cultural de la sociedad sevillana que fue nuestra hermandad durante aquel decenio que he citado anteriormente, pero bueno, siempre se puede retomar.